Continuamos hoy con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Vamos a estar viendo el capítulo número 7 y vamos a estar viendo los primeros 10 versículos. Dice así la palabra del Señor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Padre eterno, rogamos, Señor, la iluminación por tu Espíritu Santo a nuestro entendimiento, para que podamos comprender, entender y, sobre todo, Señor, vivir tu palabra. Que cada día, Señor, podamos conocerte un poquito más, que cada día seamos más y más semejantes a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Antiguo Testamento está lleno de tipología. ¿Y qué es la tipología? Pues es el estudio de los tipos y antitipos. Pero tenemos también que definir, pues, qué es un tipo. Pues un tipo se refiere bien sea a una persona, una práctica o una ceremonia del Antiguo Testamento que tiene una contraparte, o sea, un antitipo en el Nuevo Testamento. O sea que el tipo describe o prefigura al antitipo. Ahora, los tipos del Antiguo Testamento pues eran reales, fueron hechos históricos y vienen de parte de Dios, pero son imperfectos, son temporales, mientras que el antitipo sí es perfecto y eterno. Veamos algunos ejemplos de tipos. El caso de la serpiente de bronce, que Dios le ordenó a Moisés usar como un estandarte, que encontramos allá esa descripción en el capítulo 21 del libro de los Números, verso 8. Este tipo era un tipo precisamente de Cristo, cuando Cristo sería levantado en la cruz. Como lo menciona el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14, donde dice así la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Los corderos que se sacrificaban también eran un tipo del Cordero de Dios, del Señor Jesucristo, que sería sacrificado por los pecados del mundo. Como menciona también el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, donde dice así la palabra del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También Melquisedec es un tipo de Cristo. Ahora vemos que la Biblia da poca información histórica acerca de Melquisedec. Todo lo que sabemos se encuentra básicamente en Génesis capítulo 14, de igual manera también en el Salmo 110 y aquí en Hebreos, el libro que estamos estudiando en los capítulos 5 al 7. Y la información más detallada pues está precisamente en este texto de Hebreos capítulo 7. Ahora, también podemos decir que los tipos
son ilustraciones, pero son ilustraciones frágiles, son también analogías, y como toda pues analogía se corresponde con la persona o con el objeto comparado en ciertos aspectos o a veces de una sola forma. El caso, por ejemplo, de la serpiente que acabamos de comentar, pues tipificaba a Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que fue levantada para que todos pudieran verla y al hacerlo recibieran liberación, recibieran sanidad. El caso del cordero del sacrificio tipifica a Cristo en el sentido de esa mansedumbre tan grande, esa inocencia, y en el que su sacrificio pues fue por los pecados de otro. Y en el caso de Melquisedec, no es igual a Cristo. Su sacerdocio es único. Inclusive su nombre también tipifican al Señor Jesucristo y a su obra en varios sentidos. Ahora, este capítulo 7 del libro de Hebreos habla de algo muy importante y que es muy central en el judaísmo, y es precisamente el sacerdocio. Porque únicamente el sacerdote era quien podía hacer los sacrificios, y esos sacrificios solamente servían para perdonar los pecados. Así que obedecer la ley era muy importante, pero era aún más importante ofrecer sacrificios. Y el sacerdocio era fundamental para poder ofrecer estos sacrificios, de tal manera que el sacerdocio era muy valorado en el judaísmo. Cuando el pueblo de Israel quebrantaba la ley que Dios les había dado, pues la comunión con Dios también se rompía. Y la única forma de poder restaurar esa comunión era quitando ese pecado de por medio. Y la única forma de hacerlo era mediante un sacrificio de sangre. Y cuando la persona que había pecado se arrepentía y presentaba esa ofrenda adecuada a través del sacerdocio o del sacerdote, se demostraba realmente la obediencia de esta persona a lo que Dios estaba exigiendo. Y Dios aceptaba ese acto de fidelidad y perdonaba. Muy bien, veamos y tratemos de entender y averiguar quién era Melquisedec. Pues hay muchas conjeturas acerca de quién era Melquisedec. Algunos estudiosos dicen que era un ángel que tomó forma humana por un tiempo, durante esa época de Abraham. Pero recordemos que el sacerdocio era una función únicamente humana, no angélica. Otros han sugerido que en realidad era el Señor Jesucristo, que no es solo un tipo, sino que el Señor Jesucristo adquirió una forma preencarnada durante la época de Abraham. Pero aquí precisamente en el versículo 6 se dice que Melquisedec, como hecho semejante al Hijo de Dios, no como siendo Hijo de Dios. Otros estudiosos afirman que Melquisedec pues, fue un ser humano histórico, cuyo sacerdocio era tipo del sacerdocio del Señor Jesucristo. O sea, un hombre a quien Dios usó para describir y para mostrar su sacerdocio como el sacerdocio del Señor Jesucristo. Ahora, pues no podemos estar seguros de todos los detalles de su identidad. Es una de las cosas que pertenecen también a los secretos del Señor. Ahora, el libro de Génesis nos habla acerca de Melquisedec en el capítulo 14. Y después de 1000 años, David lo menciona también en el Salmo 110 en el versículo 4. Y se declaró ahí por primera vez que el sacerdocio de el Mesías sería como el sacerdocio de Melquisedec. Dice así la palabra del Señor: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pasaron otros 1000 años y ahora el escritor de Hebreos nos habla más sobre la importancia de Melquisedec
y revela cosas sobre él que ni Abraham ni David tenían claro. Aquí podemos ver cómo Dios es el autor de la palabra, desde Génesis, pasando por el libro de los Salmos y el resto de las Escrituras. Así que en estos versículos del capítulo 7 vamos a ver la prueba y la superioridad de ese sacerdocio de Melquisedec comparado con el sacerdocio arónico. Muy bien, veamos los tres primeros versículos. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Los 12 primeros versículos aquí del capítulo 7 son un resumen del relato que encontramos nosotros en Génesis 14. Vamos a verlo. Génesis 14, versículo 17 al versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y aquí se afirma también de que Melquisedec era rey de Salem, y Salem era un nombre antiguo para Jerusalén. Dice también que fue sacerdote del Dios Altísimo y que bendijo a Abraham después de que él había derrotado al rey opresor Kedorlaomer y a sus tres aliados, y que Abraham a su vez le dio los diezmos del botín. Dice también que el significado literal del título de Melquisedec es rey de paz. ¿Mm? Y Salem proviene de la misma raíz hebrea que Shalom, que significa paz. Ahora, para poder entender cómo es el sacerdocio de Melquisedec, pues primero tenemos nosotros que revisar ese sacerdocio levítico para hacer una comparación con el de Melquisedec. Así que veamos algunos aspectos importantes de ese sacerdocio levítico. Lo primero que tenemos que entender es que el Señor Dios dedicó toda la tribu de Leví al servicio suyo. Ahora debemos entender que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes debían ser descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Ahora, los levitas que no eran sacerdotes, pues ellos también servían ayudando a los sacerdotes, probablemente como músicos, como cantantes, estaban ministrando allí tanto en el tabernáculo como posteriormente en el templo. También los levitas estaban sujetos al rey, ¿m? Pues eran de una de las tribus de Israel. Pero las funciones sacerdotales no estaban bajo el control del rey. Pero en el resto de cosas, ellos eran súbditos comunes y corrientes. No eran ninguna clase dominante. De hecho, un levita no podía ser rey. A ellos se les separó como esos primeros frutos para Dios, para servicio sacerdotal, un servicio sacerdotal especial, como se habla ya en Números, capítulo 8, de los versos 14 al 16. Muy bien. También los servicios que el sacerdote tenía que presentar, incluido el sumo sacerdote allí en el día de la expiación, tenían que estarlos repitiendo permanentemente, constantemente. Y estos sacrificios pues no aportaban
un perdón permanente o una justicia permanente, una paz permanente. Era solamente temporal. Otro aspecto del sacerdocio es que ese sacerdocio era hereditario. El sacerdocio levítico era hereditario. Quienes servían como sacerdotes es porque habían nacido en esa familia, en la familia de Aarón y todos sus descendientes. Y no se escogían para ser sacerdotes por haber vivido una vida correcta, no, era por descendencia. Otro aspecto es que el tiempo en el que debían prestar servicio los sacerdotes era también temporal. El sacerdote comenzaba su servicio a los 25 años y terminaba ese servicio a los 50, como lo menciona allí Números capítulo 8 versos 24 y 25. Aquí el texto nos presenta varios aspectos en los cuales el sacerdocio de Melquisedec era superior o fue superior al sacerdocio levítico. Y el primero de ellos es que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio universal, no un sacerdocio de tipo nacional. El nombre con que Dios se revela al pueblo judío es el nombre de Jehová o Yahvé, pero el pueblo judío no podía pronunciar el nombre de Dios porque era un nombre demasiado santo. Además que tampoco en el hebreo antiguo tenía vocales. Así que reemplazaron este nombre por el título de Señor, que en hebreo es Adonai. Y cuando se leían las escrituras en voz alta, el nombre del Señor se sustituía y se decía precisamente Adonai. Ahora, este nombre de Jehová está relacionado de manera única con el pacto de Dios con Israel. O sea que ese era su nombre para el pacto. Así que los sacerdotes levíticos pues eran sacerdotes de Jehová. El pueblo de Israel era el pueblo de Jehová. Los sacerdotes eran sacerdotes de Jehová. Y esos sacerdotes levíticos podían ministrar solamente para Israel, o sea, solo para Jehová. Mientras que Melquisedec, dice la palabra aquí, que era sacerdote del Dios Altísimo, que es un nombre más universal para Dios. Y este Dios Altísimo está representando un título, que Él es el poseedor del cielo, que Él es el poseedor de la tierra, que Él es el Dios de todas las naciones, que este Dios Altísimo está sobre judíos y sobre gentiles. Y precisamente se relaciona este nombre de Dios Altísimo con relación a Melquisedec, como lo vimos allí en Génesis capítulo 14, verso 18. Muy bien. Ahora es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no es solamente el Mesías de Israel, sino es el Mesías del mundo entero. Su sacerdocio es un sacerdocio universal, así como el sacerdocio de Melquisedec. Para los judíos, el verdadero sacerdocio estaba en el sacerdocio levítico, que estaba restringido solamente, como lo acabo de mencionar, para Israel. Pero para aquellos judíos que habían creído, se les anuncia que este sacerdocio es universal, que no estaba solamente limitado al pueblo de Israel. Y se les recuerda que su padre Abraham, el primer judío, ofreció diezmos a otra clase de sacerdote, a Melquisedec. Y este Melquisedec servía al único Dios verdadero y vivió cientos de años antes de que el sacerdocio levítico fuera instituido. Y vemos también cómo Abraham, después de que se encuentra con Melquisedec y le habla al rey de Sodoma del Señor, se refiere a él el Dios Altísimo. Vemos que es una combinación del nombre del pacto y el nombre universal de Dios. Así que el mensaje que está enviando el autor aquí del libro a los hebreos, a esos judíos indecisos, era que las escrituras estaban reconociendo
un sacerdocio que no solamente está completamente separado del sacerdocio arónico, sino que existía aún mucho antes. Muy bien, un segundo aspecto del sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio real. Dice que Melquisedec era rey y se menciona 4 veces. Y como ya lo dijimos, cualquier forma de gobierno era completamente ajena al sacerdocio levítico. El sacerdote no podía ser rey, pero el sacerdocio universal de Melquisedec y su oficio real tipifican de una manera muy hermosa el señorío del Señor Jesucristo y su labor también de salvación como ese rey perfecto y como ese sacerdote perfecto. El profeta Zacarías precisamente declaró esta verdad. Veámoslo allá en Zacarías capítulo 6, verso 3. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono y entre ambos habrá armonía. Aquí se está describiendo el doble papel del Señor Jesucristo, de Mesías y de Rey. De la misma forma también David menciona a Melquisedec en su salmo y declara también que ese Mesías iba a ser sacerdote y rey. Veamos allá en el Salmo 110, versos 1 y verso 4. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y sigue diciendo la palabra que él era rey de Salem. Salem era el nombre anterior de Jerusalén. Y Dios decidió hacer de Jerusalén su morada. Y ya en tiempos de Abraham, Dios tenía allí un rey fiel que era sacerdote fiel. Muchos años antes de que los sacerdotes en Israel ministraran o que hubiera reyes en Israel para gobernarla. La palabra de Dios nos dice que el Señor escogió a los judíos como su pueblo especial, como su pueblo único, como un pueblo amado. Pero también nos revela que Israel no entendió esa relación única con Dios y se quedaron presumiendo, fue de otras cosas. Israel entendía que Dios era el creador de todo el mundo, del cielo y de la tierra. Lo reconocían como ese soberano del mundo, pero ellos no entendían que también era el redentor del mundo. Conocían a Dios como ese creador, como ese sustentador para el mundo, pero no como Señor y Salvador para todo el mundo. Ellos pensaron que era solamente su Salvador. Ellos no podían concebir la idea de que hubiera otro pacto con Dios o algún otro tipo de sacerdocio, o que hubiera otro sacerdocio superior al sacerdocio arónico. Pero aquí esos textos nos dicen que el pacto en Cristo es nuevo y no solamente se superpone al de ellos, sino que lo precede. Muy bien, otro aspecto que tenemos que considerar es que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio justo, era un sacerdocio pacífico. En el pacto de Aarón no hay justicia ni paz permanentes. Sin embargo, Melquisedec dice la palabra que era rey de justicia y rey de paz. Su nombre significa rey de justicia. Aunque en la palabra no encontramos algún registro histórico de este gobierno, pues sí sabemos que gobernó justa y pacíficamente. Ahora, el propósito del sacerdocio arónico, pues era obtener la justicia de Dios para el pueblo. Cada uno de esos sacrificios que se realizaban
tenían como fin restaurar esa relación de Dios con el pueblo, pero no funcionaban de manera permanente ni borraban el pecado. Ahora, Dios honraba el sacrificio que se hacía de la forma de vida, como Él lo había descrito, lo exigía. Pero estos sacerdocios no quitaban el pecado, solo eran esa imagen, ese tipo de un sacrificio que vendría posteriormente, un sacrificio perfecto que sí podía quitar el pecado. Estaba simbolizando un sacrificio que justificaría a los hombres, que les traería paz. Ahora, Melquisedec era rey de justicia y de paz, pero tampoco podía justificar a los hombres ni darles paz. Fíjese que su sacerdocio es un tipo de ese sacerdocio de Cristo, porque solamente ese sacerdote divino podía dar justicia y paz. Ahora, la palabra del Señor dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente en ese orden. Primero viene la justicia y luego la paz. Así que el Señor Jesucristo nos da la paz cuando Él nos justifica. Como lo menciona allí Isaías capítulo 32, verso 17, donde dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. De tal manera que la obra que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz, derramando su sangre, hizo lo que no pudieron hacer todos los sacrificios de los machos, cabríos y de los toros. Estos sacrificios levíticos solamente duraban hasta que la persona volvía a pecar, mientras que el sacrificio de Cristo dura toda la eternidad, porque por medio del Señor Jesucristo hemos sido reconciliados por Dios y hemos sido declarados justos, porque el Señor Jesucristo es el verdadero Rey de justicia. Como lo menciona el salmista y en el Salmo 85:10, dice que la justicia y la paz se besaron. Y eso es lo que el hombre ha anhelado, el sentirse justificado delante de Dios y estar en paz con Dios. Y esto se pudo hacer realidad mediante la obra que el Señor Jesucristo realizó en la cruz. El Señor Jesucristo vino a justificarnos para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios. Muy bien, otro aspecto que encontramos aquí acerca de el sacerdocio de Melquisedec es que era un sacerdocio personal, no era un sacerdocio hereditario. Recordemos que el sacerdocio levítico era completamente hereditario a través de Aarón y toda su descendencia, mientras que el de Melquisedec era personal. Así que en el sacerdocio arónico, la genealogía pues era lo que determinaba todo. Aquí no importaban las cualidades, las calificaciones de una persona. Si usted era descendiente de Aarón, podía servir. Si no era descendiente de Aarón, no podía. Así que los sacerdotes estaban muy pendientes de su genealogía, más que de su propia santidad. Ahora, aquí se dice que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Ahora, eso no significa que llegó de alguna parte, simplemente significa que no se dice nada sobre sus padres, no se dice nada sobre su origen en ninguna parte del Antiguo Testamento. Así que aquí el autor de Hebreo nos está diciendo que es realmente que su origen, el origen de Melquisedec y sus parientes, pues no son relevantes para el sacerdocio. Mientras que para el sacerdocio arónico, la genealogía lo era todo, para el sacerdocio de Melquisedec, pues no era nada.
Ahora, en esto, pues Melquisedec es un tipo de Señor Jesucristo. Ahora, no porque Jesús no haya tenido genealogía, sino porque su genealogía no era importante con relación a su sacerdocio. Ahora, en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas se nos expone la genealogía del Señor Jesucristo y es importante. Pero el Señor Jesucristo no es descendiente de Aarón ni de Leví, sino de Judá. Así que el Señor Jesucristo, aunque era el Hijo de Dios, no calificaba para el sacerdocio levítico, porque la elección de Cristo como sacerdote, pues se debió a su valor personal, a sus cualidades. Esa elección fue por quien él era, no por su ascendencia genealógica. Como lo menciona el autor de Hebreos en el capítulo 7, verso 16, donde dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Así que las cualidades del Señor Jesucristo, como las cualidades también de Melquisedec, eran personales, no eran hereditarias. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que el sacerdocio de Melquisedec es eterno, no es temporal. Recordemos que los sacerdotes arónicos servían solamente desde los 25 años hasta los 50. ¿Mm? Un sacerdote no podía más servir más de 25 años. Y este sacerdocio comenzó precisamente allí en el momento en que el Señor Dios hizo pacto con Moisés en la ley y terminó cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. De tal manera que ese sacerdocio levítico era para el antiguo pacto, para el pacto de la ley. Mientras que el sacerdocio de Melquisedec no tenía esas barreras temporales o dispensacionales. Dice la palabra que permanece sacerdote para siempre. No que viviera para siempre, sino que el orden del sacerdocio en el cual estaba ministrando era para siempre. Y el autor nuevamente nos lo recalca aquí en Hebreos capítulo 7 versos 24 y 25, donde dice así la palabra del Señor. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que el Señor Jesucristo es sacerdote como Melquisedec y tiene un sacerdocio, como lo acabamos de mencionar, un sacerdocio que es universal, un sacerdocio que es real, que es justo, un sacerdocio que es pacífico, es personal y es eterno. Muy bien, continuamos con nuestros versículos 4 al 10. Dice, considerad pues cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En estos versículos encontramos tres razones de cómo y por qué el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Y la primera es que Abraham dio diezmos a Melquisedec. Recordemos que Abraham es el padre del pueblo judío y él dio diezmos de lo más selecto del botín de guerra. Y fijémonos aquí que Melquisedec no estuvo acompañando a Abraham en la lucha que tuvo contra Kedorlaomer.
y tampoco hay ningún registro de que alguna vez se haya realizado algún servicio para Abraham. Abraham simplemente reconoció a Melquisedec como ese sacerdote fiel y merecedor del Dios Altísimo. ¿Y qué hizo Abraham? Pues le dio los diezmos de lo mejor del botín. Fue un acto voluntario. Aquí está demostrando un inmenso agradecimiento a Dios. Y aquí se ve cómo Melquisedec era mayor que Leví y mayor que Aarón, que son los padres del sacerdocio levítico. Y están demostrando que este rey y sacerdote es mejor que Abraham, que fue el progenitor precisamente de Leví y Aarón. Ahora, Abraham no tenía ninguna obligación o ningún mandamiento o ninguna ley que lo obligara a darle algo a Melquisedec. Abraham le dio libremente, de una manera generosa, le dio lo mejor que él tenía, no las obras. Dice que lo mejor de su botín. Así que Abraham dio al Señor lo más selecto por medio de su siervo Melquisedec. Ahora, los levitas eran la tribu sacerdotal, ellos no recibieron herencia de tierra como sí ocurrió con las demás tribus. ¿Cómo debían vivir ellos? Pues de los diezmos de sus hermanos israelitas. Así que en el antiguo pacto, pues un grupo de descendientes de Abraham le diezmaba a otro. Las 10 tribus de Israel le diezmaban a una tribu, que era la tribu de Leví. Y dice este texto que Abraham, el antepasado de Leví y de Aarón, dio diezmos a Melquisedec. O sea que los mismos levitas también le entregaron los diezmos a Melquisedec. Podríamos decir que por anticipado. O sea, aún antes de que ellos existieran, a aquellos a quienes se les entregarían los diezmos o se les darían los diezmos, pues dieron diezmo a otro sacerdocio, demostrando que ese sacerdocio era superior al suyo. La segunda razón es que Melquisedec bendijo a Abraham. Ahora, Abraham sabía que era a través de él y a través de su descendencia que el mundo recibiría bendición. Y era una maravillosa promesa, una promesa sorprendente, impactante, maravillosa. Y esta promesa Dios se la hizo a Abraham cuando aún no tenía descendiente y cuando parecía imposible que viniera algún descendiente. Ahora dice la palabra del Señor que Melquisedec bendijo a Abraham. Dice que el menor es bendecido por el mayor. Así que es Melquisedec quien bendice a Abraham. Por tanto, debe ser superior tanto a Abraham como a los levitas, descendientes de Abraham. De tal manera que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. Así que Dios escogió a Melquisedec para que bendijera a Abraham. Y si Melquisedec era mayor que Abraham, también sería mayor que cualquiera de sus descendientes. Una tercera razón es que el sacerdocio de Melquisedec es eterno, dice el versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. El sacerdocio arónico o el sacerdocio levítico pues era temporal. Todos estos sacerdotes eran temporales. Y los demás judíos pues pagaban sus diezmos a sacerdotes que morían. Mientras que Abraham pagó diezmos a un sacerdote que en el tipo vive.
la muerte de Melquisedec no está registrada y su sacerdocio se considera eterno. Y por esto es una razón más de que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Aarón. Ahora, el Señor Jesucristo es el verdadero y real sacerdote eterno. Y recordemos que Melquisedec es solamente una imagen. El Señor Jesucristo es el sacerdote, el único sacerdote que está vivo para siempre. Y es un sacerdote superior, porque está vivo, no está muerto. El Señor Jesucristo es un sacerdote de un sacerdocio mejor que el sacerdocio de Aarón. Y también es mejor que el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque es el único sacerdote que puede acercar a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. Qué gran seguridad podemos tener en estas declaraciones y en estas verdades eternas. Así que todo aquel que escuche esta palabra, la verdad del Evangelio, puede acercarse confiadamente a ese gran sumo sacerdote, al que verdaderamente nos puede acercar a Dios y el que verdaderamente nos puede dar a conocer a ese Dios maravilloso. Padre, te damos gracias por ese estupendo y maravilloso sacerdote, Señor, que es el Señor Jesucristo. Gracias por esta comparación que se hace con el sacerdocio de Melquisedec. Gracias, Dios, porque vemos, Señor, que todo lo del Antiguo Testamento, particularmente el sacerdocio, era un tipo de lo que vendía, del verdadero sacerdote, de ese sacerdote que presentaría su propia sangre delante del Padre para limpiar, para borrar nuestros pecados, para borrar nuestras transgresiones, para declararnos justificados delante del Padre y para darnos paz. Gracias, amado Dios, porque a través de tu Hijo, el Señor Jesucristo, podemos estar plenamente confiados en esa salvación tan grande con que nos has bendecido. El verdadero sumo sacerdote, el perfecto y el eterno. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.